ayuda, que nos deis claridad para entender ese texto y también que nos deis fuerzas para poner tus lecciones para nosotros en práctica. Obra en esta mañana para tu gloria y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, creo que lo que puedo decir acerca de este texto es por fin avivamiento. Por fin avivamiento. Lo que hemos visto en la vida de Jacob ha sido una mezcla de cosas. Él ha tenido sus buenos momentos y sus malos momentos. Y estamos ahí luchando un poco con Jacob porque aquí parece un buen ejemplo y el capítulo siguiente no tan buen ejemplo. Y eso es lo que hemos visto allí. Hemos visto momentos buenos cuando en 28 la escalera imperial habíamos dicho que subían y bajaban los ángeles y él hizo un voto y los eruditos dicen que esto no era una cosa de superstición, creen que era de corazón. Después le vemos en 32, capítulo 32, luchando con una persona. ¿Quién era esta persona? Dios. Muchos piensan que era Jesús preencarnado, pero con Dios estaba luchando. Y aprendió la lección de la humildad. Para ganar contra Dios tienes que perder. Entonces, hemos visto algunas lecciones. Pero justamente en el capítulo 34, pues otro mal momento en la vida de Jacob. Pero lo que vemos aquí es como un avivamiento. Es muy curioso como los elementos. ¿Sabéis dónde hay otro sitio en la Biblia donde hay avivamiento, no? Entre los reyes había avivamiento en Ezequías y Josías y algunos más. Pero vemos esto cuando empiezan a quemar los ídolos y dedicarse al Señor y solamente adorar a Dios como Él manda. Pues vemos algunos elementos aquí de esto en Génesis, muchos años antes que los libros de los reyes y los libros de crónicas. Entonces vamos a ver aquí varios pasos, varias cosas, especialmente van a ser como elementos de avivamiento o indicios de avivamiento en la vida de Jacob y que lo que vemos aquí en ese texto. En versículo 1 vemos que Dios otra vez dice a Jacob que vuelva. ¿Vuelva a dónde? A Betel. Ahora, habíamos visto en capítulos 28 y 31, donde cuando Dios dice a Jacob que vuelva a su tierra. Y después, en uno de estos capítulos, él dice, yo soy el Dios de Betel. Y por eso entendemos que Jacob tenía que ir a Betel, pero ¿os acordáis lo que hizo cuando vino de Padán Aram? Que una vez fue al norte, construyó casas, después va al sur, pero para en Sequem, donde tiene grandes problemas. Pero en ese momento Dios, otra vez, en su bondad, en su misericordia, y para cumplir su plan, dice, ahora, vete a Betel. ¿Y qué es diferente en este momento? En ese momento, Jacob obedece. Escucha la voz de Dios. Y la manera de escuchar su voz es por medio de la fe. Porque cuando Dios te habla, te dice que hagas algo, está hablando a tu corazón, apelando que tú des una respuesta de fe, lo cual es la obediencia. Y en los grandes avivamientos que vemos, pero en la Biblia, especialmente, como digo, de Ezequías, Josías, Asa y Josafat, un gran elemento de esos avivamientos es la obediencia. Personas cambiando de su manera. Tenían allí lugares altos que Dios había prohibido. ¿Y qué hicieron? Los quitaron.
Y Dios, cuando Él instruía que ellos adoraran en Jerusalén, pues iban a Jerusalén para adorarle. Bueno, eso no quiere decir que no puede adorarle en otro sitio, pero lo que quiere decir es los 3 años, esos 3 fiestas durante el año. Lo que vemos en los avivamientos es la obediencia. Otra cosa que dice en este texto empieza con dijo Dios. Dijo Dios. Una manera que podemos tener clara por medio de la que Dios nos habla hoy en día es como por medio de su palabra, por medio de por la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, eso es muy importante porque queremos leer su Biblia y hacer lo que Él nos dice. Lo que Él nos dice que creamos y lo que Él nos dice que hagamos. Eso es lo que queremos hacer. Ese es el avivamiento. Algunas características, algunos indicios de verdad del avivamiento. Bueno, ya lo hemos hecho alusión a esto. Bueno, no se dice alusión. Ya hemos hablado de eso, de la obediencia y la situación en avivamiento con los ídolos. Eso es como yo entiendo dioses ajenos que pone en nuestro texto. ¿Qué es lo que hace Jacob aquí? Manda a la gente que quitan los ídolos. Y ellos también hacen lo que Dios quiere que hagan. Dice, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Los vestidos muchas veces es un símbolo de la vida, si hay santidad o desobediencia, vamos a decir. Porque en el libro de Apocalipsis, Dios nos viste de vestidos blancos. Porque es simbólico de la pureza que Dios nos da. Y la gente le da a Jacob sus ídolos y sus pendientes. Parece que esto era tenía algún tipo de relación con alguna religión. Que estaban llevando, pone aquí, zarcillos, pendientes de alguna manera. Y parece que todo lo enterró por debajo de una encina. Ahí en la calle Mayor, aquí en las Salesianas es donde lo ha enterrado. ¿Aquí al lado? No, es a 35 kilómetros. Dice que en Siquem, antes de hacer el viaje a Betel, ya enterró los ídolos, que es un símbolo muy bonito, no en la malla, desde aquí, para mostrar que vamos a ponerlo en el pasado, lejos. No vamos a tener aquí al lado para en cualquier día sacar nuestros ídolos otra vez. El avivamiento trae cambios, como esto de quitar los ídolos, a veces algunos cambios radicales. Alguna cosa muy diferente que Dios quiere que hagas, una cosa que Dios quiere que pienses. Y estos pueden venir con el avivamiento, cambios grandes. Por casualidad, bueno, no hay casualidades. El otro día estaba viendo lo estaba leyendo acerca de la predicación y también lo había escuchado recientemente en un vídeo, la misma cosa que este hombre estaba hablando acerca de 4 motivaciones muy fuertes en nuestras vidas, en toda la humanidad. Él decía que se puede resumir en 4 cosas, no 8, 4 cosas. El poder, la aprobación, la comodidad y el control. No sé, ¿alguien ahí puede identificar esto como las cosas que nos motivan? Algunas fuerzas fuertes en nuestras vidas que nos mueven. Poder, aprobación, comodidad y control. Porque esas 4 motivaciones es lo que obra en nosotros para que busquemos ídolos. Porque ellos mismos son como un ídolo, pero tienen manifestaciones de muchas maneras. El buscar poder, aprobación,
comodidad o control. Pero lo que queremos decir aquí es que Dios nos manda a hacer grandes cambios y tener a Él allí, no un ídolo, como el motivo por el que vivimos. Otra cosa que vemos aquí, en medio de ese avivamiento, en versículo 5, es cómo Dios protege a Jacob y su familia. Vino sobre todas las personas en esta zona un terror en este pueblo. En ese momento no sé cuántos habrán sido, pero ese grupo grande de esta familia, pues los vecinos hubieran sido suficientes en número y fuerza para hacerles daño, pero Dios los protegió metiendo ese miedo en la gente en la zona. Y esta obra de Dios es lo que hace posible que Jacob haga cosas como hacer un altar. Puede hacerlo porque está ahí protegido por el poder de Dios. Llama ese sitio El Betel. Betel, y allá tienes El, 2 veces es el nombre de Dios en hebreo. Dios, El, Dios de Betel. Y Betel quiere decir casa de Dios. Entonces es Dios de casa de Dios, lo que está diciendo. Y lo que él hace es construir un altar. Este muestra que hay allí adoración, fe en el Dios vivo y verdadero. Y la otra cosa acerca de un altar donde ofreces un sacrificio, tú estás admitiendo que necesitas un sustituto para pagar por tus pecados. Entonces, todo el sistema de sacrificios es para dar al hombre en su corazón este reconocimiento que necesita a Dios para perdonarle. Y necesita un sacrificio. Pero también el altar representa, aquí adoramos a Dios, a Yahvé, al Dios vivo y verdadero. Y por eso construyo un altar. Y en los avivamientos de la historia de la iglesia, ¿qué ha habido allí? Grandes momentos de alabanza. Porque ese también es otro indicio del avivamiento. Muy curioso, incluso he estado allí en algún momento, quizás en la escuela hace muchos años, estudiando lo que llaman los avivamientos allí en Estados Unidos. Y en esos avivamientos incluso tenían canciones especiales, muy especiales que no soy yo, ¿no? Vale. Bueno, yo voy a hablar de una manera tan maravillosa que no vais a distraeros con el teléfono, ¿vale? Bueno. Entonces, ¿cuál es el otro elemento básico de avivamiento? La adoración. Los teléfonos en silencio. Bueno, entonces vemos la protección de Dios, la obra de Dios y la adoración. Pero no quiero saltar, hay otra cosa aquí en este párrafo. ¿Qué está haciendo ahí la muerte de Débora en este párrafo? Tenemos 2 muertes más adelante en el capítulo, Raquel y Isaac. ¿No podía esperar el autor un poco para hablar de Débora? ¿Quién era Débora? La nodriza de Rebeca. Yo, leyéndolo, hubiera dicho Raquel o Lea. No. Con un comentario o lo que fuera, o quizás una de mis Biblias de estudio, Débora es la nodriza de Rebeca, la madre de Raquel. Gracias, Monse.
Muy bien. Entonces, ella habrá tenido ¿cuántos años? Bueno, 120, 130, por ahí. Porque tienes que ir toda la vida de Isaac. Cuando él tenía 40 años, tenía ahora 130 creo, 90 años después. ¿Cuántos años habrá tenido? Bueno, por ahí, 110, 120, lo que fuera. Pero lo que los comentaristas piensan, ahora no está literalmente ni explícitamente en la Biblia, pero pensaba que ese hubiera sido 120 años de fidelidad al Dios Yahvé, al Dios de Israel. ¿Podéis imaginar el avivamiento sin algunas de estas personas que llevan allí 100 años orando? ¿Cuántos años orasteis? Mira, tengo 3 de ellos aquí. ¿Cuántos años orasteis antes de la campaña? 30 años. Personas orando. Hemos descubierto una señora en las fotos que el padre de Juan Ramón y Flori, que nació hace años, que dice que se convirtió como en 1915 o algo así. A lo mejor había estado ahí todos estos años orando por Béjar. Pero no debe sorprendernos con el avivamiento que ha habido personas detrás orando. Y es otra cosa que podemos ver aquí. Ahora, otro elemento podemos ver en el versículo 10, Dios vuelve a hablar a Jacob acerca de su nueva identidad. Su vieja identidad era como Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? Timador, fullero, engañador. Israel quiere decir Dios lucha, o el que lucha con Dios. Pero en el buen sentido de luchar con Él, para vencer por medio de reconocer quién es Dios. Dios lucha. No. Engañador, no. Ahora eres Israel. Y tienes una nueva identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿Tiene algo en referencia con Dios? ¿O tiene algo que ver con tu independencia? Debemos todos reconocer, si creemos de verdad en el Señor Jesucristo, debemos reconocerle como nuestro Padre, nuestro Dios. Ser hijos de Dios. Entonces, mi identidad, tu identidad, nuestra identidad, hijos de Dios o rebeldes. Hijo de Dios o rebelde, hija de Dios o rebelde. No hay muchas opciones. Vamos a ser hijos de Dios. Ese es el avivamiento, cuando reconocemos nuestra identidad en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la identidad que tenemos que tener en Cristo. Y otra cosa, Dios repite su pacto en versículos 11 y 12. ¿Os acordáis? El pacto que Dios ha hecho es de tierra, un sitio, una descendencia, una nación, se convirtió en una nación, y una promesa. Y aquí repite por lo menos las promesas de una descendencia y una tierra. Porque eso es tan importante, las promesas de Dios. Donde Dios quiere que vayamos, lo que Dios está haciendo, según sus promesas. Entonces, lo bonito de esto es algunas personas eruditas, estos inteligentes, han dicho, parece, por medio de la vida de Jacob, Dios varias veces dice algo. El texto dice,
Dios dice, voy a hacer mi voluntad a pesar de Jacob. Porque hemos visto tantos defectos en la vida de Jacob. Parece que en este capítulo voy a hacer mi voluntad por medio de Jacob. Y vamos a verlo en capítulo 26, 27, 47, 48 por ahí, o 49, no recuerdo. Pero todavía tenemos algo muy bueno de decir de Jacob en un sermón en el futuro. Y para mí la cosa más bonita en todo el texto es el hecho de que Jacob construya un pilar. Bueno, en nuestra versión llama una señal. Un pilar, ¿qué quiere decir esto? Si un altar declara adoramos a ese Dios, el pilar declara aquí yo he tenido un encuentro con Dios. Entonces Jacob erigió un pilar en capítulo 28, ahora otra vez. Aquí es donde yo he encontrado al Dios vivo y verdadero. Entonces, no solamente hablando de la adoración, sino también de su experiencia personal. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento, si es una cosa en grupo, también es una cosa personal para cada persona. Para cada persona tiene que tener un avivamiento. Este se junta para que sea un avivamiento general. Aquí es donde he tenido un encuentro con Dios. No una religión. No unir a la iglesia de vez en cuando. No simplemente intentar ser una buena persona. No adaptar unos estilos de vida nuevo, y todas esas cosas son buenas, pero es conocer a Dios vivo y verdadero, es creer en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Bueno, entonces, ¿qué hay aquí para nosotros? Queremos avivamiento, ¿no? El fuego de Dios. Queremos avivamiento personal, ¿no? Sí. Claro que sí. O hay alguien que no lo quiere. O lo queremos o no lo queremos. Sí, claro, vamos a quererlo. Para tener como lo que nos levanta por la mañana, no es poder, aprobación, comodidad en control. Lo que nos levanta por la mañana es otro día para vivir la experiencia de conocer a Dios. Conocer a Dios que murió en la cruz por nosotros. Vivir para Él y para su gloria. Y hemos usado, incluso aquí en la reunión de oración, hace un par de semanas, hablando de varias metáforas de qué pasa. Porque hay como en la vida cristiana altibajos. Es a veces arriba y a veces un poco más abajo. Nuestro estado de ánimo va arriba o abajo. Pero lo que queremos espiritualmente es este avivamiento. Esta cercanía a Dios. Y comienza muy bien con este vídeo que hemos estado viendo. Este vídeo dice, cuando comprendes lo que Jesús hizo por ti, le amarás. Cuando comprendas el Evangelio que Cristo murió en la cruz por ti, Él va a poner ese avivamiento en tu corazón. Que es un amor, una gratitud hacia Él, un deseo de servirle. Un deseo de conocerle mejor. Y eso es lo que queremos para cada uno de nosotros. Avivamiento personal. Que lo hemos visto aquí. Yo creo que otra cosa que podemos hacer acerca del avivamiento viene con varias cosas. Convicción de pecado. Un reconocimiento de quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Pero vienen con la gloriosa visión de quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. No somos nada en la carne. No somos nada sin Dios. Pero con Dios
Somos nuevas criaturas con una esperanza, hijos de Dios para toda la eternidad. Oremos. Padre, gracias por lo que tú hiciste aquí en la vida de Jacob. Gracias porque podemos ver lecciones y ese llamamiento para cada uno de nosotros de tener avivamiento personal. Entonces, ayúdanos a tener estos elementos, deseo de tu palabra, deseo de arrepentirnos, de quemar nuestros ídolos y hacer todo por medio de la fe, obedeciéndote, viviendo para ti, viviendo en amor y gratitud. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.